¿Se escucha bien? Bueno, le quiero dar las gracias a José Raúl Vidal por invitarme a compartir esta mesa, a presentar este libro que ahora les voy a hablar y siempre compartir con uno de nuestros baluartes intelectuales, como es la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Siempre es una aventura hacia nuestras raíces pensantes y siempre la disfrutamos mucho. Estoy seguro que no estoy solo y siempre lo hace con una elocuencia magnífica. Le doy las gracias al Miami-Dade College por patrocinar este evento, este libro como parte de la Feria del Libro, y a todos ustedes por estar aquí, y sobre todo gracias a Dios por coordinar este evento y coordinar nuestras vidas. Un libro sirve muchos propósitos, o sea, entretiene, y eso es importante, ¿verdad? Pero cuando se logra pasar de no solo entretenimiento, sino aplicar a la relevancia de lo que uno vive, ahí es cuando realmente adquiere un peso más allá de en sí, o sea, más allá, incluso puede ser hasta más allá de la intención del autor. Y eso me pasó a mí con este libro. Es una joya histórica, pero constantemente a mí me fue dando confort de lo que nosotros estamos viviendo. Porque si todos viviéramos en el país en que nacimos, con libertad, pues sería una joya histórica igual que lo es. Pero cuando vivimos a la nación cubana, pero no en el territorio nacional, somos libres, pero no podemos vivir dentro de la estructura de un Estado libre, dentro de nuestro territorio, pues es como una experiencia media diferente. Uno crece bicultural, vive en un sentido doble, o sea, vive en Cuba y estamos aquí, la verdad. Entonces, nunca escapamos eso es una realidad. Entonces, pues, dado el drama de un exiliado, pues una obra como esta, no es posible escapar el traerlo y el buscar siempre los puntos de qué nos dice eso hoy. Y es en eso que yo felicito a José Raúl. He leído otros libros de él, todos siempre me parecen bien, el ángulo espiritual que le ha dado Martí, me parece magnífico. Pero me transportaste a lo que estamos viviendo y realmente termino más optimista después de leer tu libro, porque yo digo, pero esto se está repitiendo, aquí esto se repite. Y el escenario en el cual él pues se basa esta obra histórica, bueno, Camagüey es el epicentro, que lo podemos llevar y decir, bueno, en ciertos grados esto se vivió en toda la isla, pero Camagüey pues queda más destacado por todas sus características. Y si bien es cierto que todas nuestras provincias, las 6 provincias, que son las provincias históricas, pues tienen sus características propias. Camagüey, por su aristocracia, por tantas razones, siempre ha reclamado y exigido cierta particularidad, y así se le ha reconocido. La figura central es José Martí. ¿Quién mejor que Martí para tipificar lo mejor de Cuba? Para realmente hacer emblemático lo que todos hubiéramos querido que fuera el producto del hombre nuevo de verdad, o sea, el hombre nuevo desde que se inició la República en 1902. Porque en Martí todos los ideales de una sociedad abierta, libre, viviendo en democracia, se encontraban en lo que él vivió. Vivió la mayor parte de su vida en la nación cubana, fuera del territorio
encontró y reconoció y los señaló los defectos de esta gran nación y determinadas diferencias que chocarían con nuestra cultura. O sea, Martí, antes de existir un Estado socialista, ya dijo por qué eso no iba a servir, ya dijo lo que eso iba a ser capaz. Entonces, la admiración a Martí no solo es por su brillantez como escritor, su capacidad de organizar una guerra, de apelar a tantas diferentes clases sociales, sino en una época en que la intelectualidad del mundo vivía con la borrachera, que era el socialismo. Martí claramente identificó y dijo, mira, esto no sirve por esto. Y el hecho de que señalen determinadas miserias del mundo no quiere decir que ustedes tienen la solución con la programación que tienen planeada. Eso lo dijo Martí. Entonces me parece fundamental que sea la pieza clave. El concepto del camagüeyismo de Gerardo Castellón me encantó. Me encantó. Para mí los sismos me encantan, me parece muy bien. Hay gente que dice, no, todos los sismos no. No, porque todos vivimos dentro de una óptica ideológica. Nadie lo escapa, y el que piensa que lo escapa se está engañando a sí mismo. Y esto representa a esa élite o aspirante a élite que por lazos, intereses comerciales deteriora su alma, deteriora determinados aspectos éticos necesarios, sobre todo para una sociedad abierta, libre y democrática. Y es tranquilizador reforzar la noción de que nosotros lo que vemos ahora, pues no estamos aislados en ese fenómeno. De las autonomistas, le has dado un color, me parece muy necesario, porque a veces la historia, la historiografía tiende a dibujar o desdibujar determinados conceptos, y todo en el nombre de la armonía y la paz. A veces pasamos por alto cosas que no se deberían de pasar por alto, para evitar caer en males como la impunidad y otros errores que tienen secuelas gravísimas. Entonces, el libro toca eso. Yo voy a hablar un poquitico de todos estos puntos, pero le diste un toque, me parece fundamental, porque a veces ser demasiado benevolente en el nombre de una armonía, en el nombre de una cohesión social, lo que estás haciendo es destruyendo la verdad, y eso nunca es bueno. Sobre España, nuestra querida España, pues también relataste muy bien que no fue un adversario dócil, fue agresivo en el espionaje, agresivo en sus centros de influencia en el mundo. Ellos estaban jugando en serio, no solo por lo que hizo Weyler u otros. Ellos pelearon duro. Y los Estados Unidos, esa gran nación que nos ha dado el hospedaje para que vivamos, pues también lo traíste que no sé si fue tu intención, pero te lo agradezco, porque estas cosas, volvemos, sino cuando nos distanciamos de la verdad, cuando nos distanciamos de los hechos, cómo ocurrieron, se corre el riesgo de los errores repetirlo. Entonces, ¿qué vi yo en el epicentro de Camagüey que tú escogiste? Bueno, efectivamente, Camagüey quedó destrozada por la guerra de los 10 años. Eso es cierto, y había un cansancio, que en cierto sentido vemos ese mismo cansancio reflejado en falsas promesas, cuando miramos a la Cuba actual, que piensan, bueno, si despertamos la clase empresarial ahora en Cuba, si abrimos mercados, si abrimos, como si el problema fuera económico. En algunos casos refleja un cansancio, una falta de determinación de seguir la lucha. Es más fácil tal vez optar, más allá de que la evidencia empírica nos ha demostrado que eso no existe, que eso es falso. Porque quien dude de eso, que mire a China. Porque eso fue la gran venta de que China, si la abrimos de todo, acceso a crédito, inversionistas, todo, va a desembocar en democracia. Bueno, eso lo estamos esperando todavía. Entonces,
en cierto sentido refleja un cansancio para los que han abrazado esa noción en otros lados, igual que, bueno, quiero hablar del caballismo después, de esa élite que sí piensa lucrar con la situación desafortunada de los otros. O sea que hay en tu descripción de Camagüey destruida. Bueno, Cuba está destruida. O sea, hay una relevancia y vemos en muchos de nuestros mejores ciudadanos un cansancio también. No solo por el almanaque, sino cansados de tener expectativas con determinados presidentes, con determinados movimientos, el Plan Torriente, tantas cosas que ocurrieron, tanta esperanza, y termina en nada. Tantas veces escuchar Viva Cuba Libre, y todos saben a lo que me refiero. Entonces, ese cansancio de pensar que el enemigo es inmutable, cuando el enemigo no sabe qué inventar para la supervivencia, cuando da muestra que si fuera tan sólido no tendrían que estar haciendo todos estos actos de casi de magia para engañar al mundo, y siguen con eso y todos los días salen algo nuevo. Siguen vendiendo droga por ahí, los barcos los encuentran y a la misma vez están pues convenciendo por otro lado de que no, que las cosas han cambiado. Bueno, todo esto es parte de una campaña para precisamente lograr la supervivencia. O sea que ellos no están tan sólidos como nos quieren hacer creer, pero el cansancio es evidente. De la figura de Martí, hay que entender cómo Martí, en medio de ese desastre, en Placeta, si no me equivoco, en el área esa de las vías, habían como 1000 y pico de fincas y quedaron como 200. Entonces llega este joven que por su edad no pudo físicamente, a pesar de ser preso político, no pudo físicamente participar para hablar y dirigir una guerra de nuevo. Entonces, pues naturalmente, muchas de estas personas, en algunos casos bien intencionadas, decían, no, vamos a apostar, el cambio vendrá cuando vengan. Cuando se mueran todos estos, pues vendrán otros que resolverán, y Martí insistiendo intransigentemente que no. Porque la palabra revolucionario, que Martí lo usaba constantemente, pues le han dado una cierta connotación negativa. Pero Jesús fue revolucionario. Pedro Luis Boitel fue revolucionario. Revolución es cambiar, un cambio sistémico, total. Bueno, eso es lo que queremos todos. Y Martí fue claro en su exposición. Un gran error es dejar que movimientos antisistema nos roben el lenguaje. O sea, ceder ese terreno y decir, bueno, que ya esto lo usan ellos, ya nos echamos y se lo dejamos. No se puede desprender del sentido real de las palabras lo que quiere decir. Martí logró lo que, y esto es uno de los terrenos que no se ha hablado mucho, y eso es una capacidad de conspirador, donde tanto le podía convencer a un millonario para que diera aún más dinero, como a un trabajador, y decirle, no te vayas a la huelga, necesitamos que ustedes estén para... Tuvo que luchar contra facciones del anarquismo, facciones socialistas, y sin embargo, en todo momento, entendiendo bien la idiosincrasia del cubano, porque Martí la entendía perfectamente bien, el delegado sabía que tenía que establecer una estructura donde podrían entrar todos para mantener determinada unión en una idiosincrasia que tiende a dividirse con mucha facilidad y no tener que imponer, por supuesto, un sistema unipartidista ni nada de eso, reteniendo su autonomía. Pues me parece la figura ideal porque jamás claudicó en sus principios, y eso siempre tiene que ser la brújula. El concepto del camagüeyismo, que recoge la élite y los intereses comerciales, esto realmente es tan viejo como el tiempo. No hay
régimen dictatorial que no ha tenido su clase comercial, que lo han apoyado, aplaudido y buscado pegarse al poder dictatorial para tener cierta protección. Hay que recordar que las propiedades, y esto refleja en parte, y José Raúl le da un toque, me parece, finísimo a eso, y eso es los que se aprovecharon de las propiedades que fueron confiscadas de los mambises. Esa clase, gran parte de ellos cubanos, que se aprovecharon, se beneficiaron económicamente por medio de entidades comerciales, de viviendas, que jamás fueron regresados a sus dueños. O sea, los cómplices del poder dictatorial pudo preservar todo lo que se robaron. Y los que hicieron, los que lucharon por la nación cubana, jamás se les indemnizó por eso. Entonces, si esto suena muy distante, José Raúl lo ha traído a este momento. Yo constantemente estoy tratando de atar lo que hay en el libro, que valga la redundancia, se los recomiendo que lo compren, a la actualidad. España, todos queremos España, pero hay una realidad que España utilizó una serie de metodologías más allá de, por supuesto, la reconcentración, que fueron crímenes de lesa humanidad crasos. ¿Okay? O sea, eso, ahí gente tenía que haber ido preso por eso, por tu vida. Si hay justicia, tenían que haber cumplido cárcel gente. Y eso no ocurrió. España tenía espionaje, espías en los Estados Unidos, puso enormes presiones al gobierno norteamericano. A Martí lo estaban espiando constantemente, o sea, no solo es el castrocomunismo que lo hace. Buena España, benévola España, jugó duro en lanzó campañas de desinformación, haciéndoles creer a muchos de nuestros hermanos, y a lo mejor no había que empujar esa parte mucho, de el gran peligro de una nación cubana donde pues nuestros hermanos de la raza negra pues iban a tener un control y iban a ver una repetición de Haití. Toda esta desinformación, toda esta falsedad, España se encargó con su capacidad como Estado para promover, no solo dentro de Cuba, de nuevo en el exterior. E hizo enormes presiones y logró grandes concesiones de los Estados Unidos en ese sentido. Entonces ahora vamos a los Estados Unidos. Mira, para los 1800, la década ya del 1850, el principal mercado de azúcar de Cuba era los Estados Unidos, como el 70%. Ya para la década de 1890 era más del 90%. El tratado Foster-Kavanaugh del año 1891 lanzó e incrementó la inversión norteamericana, que fue 12 veces más grande que la de España entre los años de 1993 y 1994. 12 veces más que la inversión española. En otras palabras, había muchos intereses económicos estadounidenses en Cuba. Si entendemos esto, y si entendemos el poder que tienen los intereses comerciales en los Estados Unidos, y de nuevo los vemos, no nos tenemos que ir más lejos, con China, con Vietnam, o sea, naciones que le han hecho enorme daño al mundo y a propios ciudadanos estadounidenses, y ahora pues se le dan concesiones económicas como si fueran nuestros mejores amigos. Lo que en un momento el comercio se debe haber sido un premio para quien se comporta decentemente, para quien vive de acuerdo a reglas con que nosotros nos identificamos, valores por los cuales nosotros existimos, porque ese es precisamente el excepcionalismo norteamericano, son sus valores. Si quitas eso, pues
¿Qué tiene de especial? Entonces, cuando hay estas contradicciones en el nombre de algún privilegio a corto plazo, a la larga vas a tener que pagar. Bueno, es en ese espíritu que el papel de los Estados Unidos, y esto José Raúl no lo tocó, pero si miramos y nos preguntamos, bueno, ¿por qué España prefirió tanto que los Estados Unidos negociara su paz? Bueno, era lógico porque sabía que los Estados Unidos iban a defender sus intereses. ¿Qué intereses eran? No ser llevado a tribunales por cometer crímenes de lesa humanidad, no desprenderse de propiedades que habían robado a los cubanos mambises. Los Estados Unidos, lamentablemente, cumplieron ese papel en el Tratado de París. Martí veía todas las cosas buenas de los Estados Unidos, que las tiene, pero él entendía los defectos y entendía el peligro de intereses comerciales cuando se involucran y hace que se ponga a un lado determinados factores éticos que es primordial. El acto de neutralidad, brillantemente, y me alegro mucho que mencionaste a Horatio Rubin, el que fue abogado de Martí, que fue un norteamericano que quería Cuba y quería Martí, y realmente vemos hasta cómo el acto de neutralidad arbitrariamente se ha aplicado. O sea, cuando conviene aplicar se aplica, cuando no, pues no se aplica. Hablaste de la mujer camagüeyana, y como en efecto que rescató el honor de muchos que sirvieron de complicidad y cumplieron un triste papel. Y yo digo, wow, uno mira a nuestras presas políticas, Cari Roque, Ana Lázara Rodríguez y tantas otras. Miramos a las damas de blanco y el papel que la mujer cubana que jugó en la Manigua y que ha jugado hoy, pues veo, wow, estamos reflejados en esa época, lo de ahora. Para concluir, y esto por eso es que te mencioné, José Raúl, que tu libro da optimismo, porque a pesar de todo el gran reto que enfrentó el actor principal de este libro, la figura principal Martí y tantos otros próceres que menciona, pero principalmente él es la figura clave, se logró la independencia. Se logró la independencia y yo creo que eso nos tiene que dar a nosotros optimismo, y eso es lo que un libro como este, cuando podemos relacionar nuestra historia con la historia que estamos viviendo, y tal vez siempre sacar una lectura, y mi sugerencia en cuanto a eso sería la impunidad. No podemos tolerar la impunidad. Se toleró la impunidad cuando nació la República. Si volvemos a aceptar la impunidad y no se refuerza un Estado de Derecho con los crímenes de lesa humanidad, sino se trata el tema de los que están comercialmente beneficiándose de propiedades, que cuando hablamos de propiedad uno piensa, bueno, es algo abstracto. No, ahí está la vida de personas, ahí está el esfuerzo de todo un pueblo para precisamente edificar una nación. Eso hay que defenderlo. Y si la impunidad se tolera, pues corremos el mismo riesgo de no aprender la lección que al final vemos en el resultado de Cuba. Te felicito, José Raúl, por un gran libro. Muchas gracias.